Hola, hola. Vamos a ver. Aquí estamos, señores. Hola, saludos. ¿Ya están todos? Déjenme saber. Deditos arriba si me escuchan. Dedito arriba, dedito arriba. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Saludos a Neuris. Hola, Jordan. Hola, Yu Batista. Hola, Yadir, nuestro invitado del día de hoy. Bueno, señores, sin mucho preámbulo, al final el live lo vamos a dejar aquí grabado. Y muchas gracias a todos por estar pendientes y gracias en especial a Yadir por aceptar la invitación. Vamos a invitarlo a que se una y vamos a esto. Vamos a ver. Creo que te... Ah, ok, ya ahí. Creo que te invité. Vamos a ver. Hola, Hola, hola. ¿qué tal? Bien, gracias a Dios. Qué emoción tenerte aquí. Un placer hablar contigo face to face. Como siempre le digo a todo el mundo, me gusta como no hablar con las personas antes de, sino para que salgan todas las emociones en la entrevista. Cuéntanos. Pues todo bien, el día hoy no está tan frío, me imagino que allá en Saskatoon es igual, Igual. porque me han escrito y me han enviado historias de varios lugares de Canadá y los Estados Unidos que aparentemente el frío le llegó un poquito más tarde que a nosotros aquí en la pradera Así es. y la pradera canadiense, que a nosotros realmente hoy el día estuvo súper bien, -3 grados Celsius aquí en Regina. Igual aquí estamos, mira, estoy con t-shirt y todo, Yo también, porque esto no se ve en esta fecha. exacto. Ujú. Pues bien, bien, Yadir, Alexis Yadir, no sé cómo te gusta que te llamen más, quizás Yadir, no sé. Irónicamente, Eh, cuando en ah, la República Dominicana me conocen como Yadir, que es mi segundo nombre, pero ujú, cuando he vivido fuera del país, eh, eh, mi nombre es Alexis, pero me dicen Alex. ujú, igual conmigo. Mi nombre es Luz Patricia y yo crecí siendo Patricia, pero ya cuando entré a nivel de universidad, de trabajo, ya todos me llaman Luz y ya, bueno, ya Luz es mi nombre. Me lo he cambiado para el ámbito profesional. Es así. Aquí veo a Raúl y a Mima. Hola, ambos. ¿Lo conoces? Sí, 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 amigos, muy querido. Raúl le digo mi Sí, hermano de Uruguay, es Uro. excelente. Ujú. Pues bien, ya diré, háblanos primero, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Yo sé que eres una persona súper ocupada, pero me sentí súper agradecida cuando me habías contado de tu caso, que estabas en el proceso de venir. Y gracias porque no recuerdo si fuiste tú que mencionaste como, tenemos que contar eso a la persona, o yo te dije, tenemos que contarlo porque es algo, es como una manera de ayudar. Entonces, eso es algo que motiva y que alienta a los demás. Es así. Primero decir que llegué a Canadá en octubre del 2021. Y creo que algo importante que debamos de saber, independientemente de lo que hagamos, de nuestra profesión, es investigar a dónde vamos y qué vamos a hacer, obviamente, cuáles son nuestras opciones, porque se nos ha enseñado principalmente en Latinoamérica que actuamos de manera reactiva. Y eso es como que, ok, me voy a Canadá, sí, pero ¿cuál es mi plan? Ah, no sé, cuando llegue allá averiguo qué haré. Yo Entonces, resuelvo. no, 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 lo primero que debes hacer es, y si es en la parte de medicina, pues obviamente, hey, Uncle Fred, perdón que tengo, pues eh, saber qué vas a hacer, y, o sea, y eso tiene un tiempo de organización, y creo que es algo que no nos enseñan mucho, pero obviamente tienes que investigar primero a dónde vas y cómo lo vas a hacer. Para, en el caso de medicina, si podemos hablar, primero llegué a Newfoundland, Canadá, que es una parte que no se escucha hablar mucho, pero es un lugar hermoso, pertenece a la provincia de las Marítimas y Ujú. es un lugar que cuando llegué allá me enamoré. De hecho, el oficial de migración, cuando yo aterricé en Toronto, me dijo, vas a Newfoundland. Me dijo, esa gente son ángeles. Y debo, debo de decir que realmente la experiencia fue increíble. Mis amigos que me conocen saben que les contaba que las personas cuando sabían que había llegado alguien nuevo,
al lugar donde yo vivía, en la península de Buenavista, me llevaban comida, me Wow, llevaban comida típica y me llevaban dulces, cosas que horneaban. El 25 de diciembre inclusive fueron a cantarme villancicos a mi casa. wow, Y la qué verdad experiencia. son ángeles. Y es una parte de la historia, bueno, de la historia no, de Canadá que pocos conocemos, pero que tiene, es muy cultural. Tiene una cultura en cuanto a su comida, la forma como, con sus costumbres, son muy diferentes a la del centro de Canadá, el este de Canadá y el oeste de Canadá, pero definitivamente que vale la pena conocer. Lamentablemente Wow, no pude quedar allá porque obviamente, como dije, uno tiene que primero indagar en un cuáles plan. son los requisitos que se necesitan para tú poder ejercer tu profesión en Ujú, este lugar donde llegas. sí. Y eso es importante. Por ejemplo, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Newfoundland me dijeron, lamentablemente, a pesar de que tú cumples con los requisitos para pasar el examen de medicina, y así lo has hecho, pero por tu formación, que es diferente en Canadá y en la República Dominicana y en muchos otros países del mundo, pues no podrías tener la licencia aquí. Entonces, digo, bueno, pues vamos Me voy. a otro lugar. Y así terminé en Regina, Saskatchewan. Wow, excelente. Eso está súper, súper bien y me gusta mucho cómo tú lo mencionas, que hay que venir con la mente clara de lo que uno va a hacer y eso. O sea, tú dijiste que me voy para Newfoundland y cuando llego aquí me doy cuenta que puedo hacer el proceso, pero no me va a validar para la licencia. Entonces ya después tú ya te encuentras con eso y dices, ok, ¿cuáles otras opciones yo veo? Entonces ahí es que decides mudarte a Regina. ¿Y cuándo llegaste a Regina entonces? ¿Fue el año pasado? Marzo 2022. Y Ok. creo que para los que están aquí en el live y quieren saber principalmente de la parte de medicina, porque yo estoy ejerciendo como médico aquí, Ujú, lo primero que debes hacer es, desde antes de salir de tu país, verificar cuáles son los requisitos de la provincia a donde vas y qué ujú, obviamente en la República Dominicana, como algunos saben por mi cuenta, yo hice mi especialidad, mi primera especialidad es medicina interna y mi fellowship en oncología clínica. Me desempeñé por mm, muchos años como oncólogo clínico en, en la República Dominicana y finalmente, como muchos de nosotros hemos soñado, deseado eso, pero vamos a ver, o sea, si yo soy buen profesional aquí, podría lograrlo también en otro lugar. Y esa fue. excelente. Entonces, lo primero es decidirte. Y le voy a decir una cosa. Lo que más, lo que da más trabajo es principalmente decidirse a hacerlo. Porque uno dice, bueno, Ujú, tantas comodidades, lo estoy trabajando aquí bien, ¿por qué irme? Pero ¿por qué no? Tú eres un profesional. Y como hemos visto hasta hace poco, Canadá es uno de los lugares más importantes donde los profesionales, en mi caso dominicano, tienden a emigrar. Entonces, así haga, es. indague sobre cuáles son los requisitos hacia donde quiere ir. Muchas de las personas optan por irse a las ciudades más grandes y en eso me refiero a Toronto, Vancouver, Montreal, Quebec, pero realmente yo quería algo más tranquilo y que se adecuara a mi estilo de vida y por eso también quise una ciudad que no fuera tan grande. Muy bien, excelente. Y ya que estás mencionando eso de decidirse a dónde uno va, verificar los requisitos y demás, vamos al grano. Cuéntanos cómo, lo que las personas quieren saber, o sea, cómo fue el proceso. Algo que tú mencionaste es como verificar desde tu país. Cuéntanos qué tiempo te tardó el proceso. O sea, tú comenzaste el proceso, asumo que no lo comenzaste cuando llegaste en octubre del 2021 a Para Newfoundland, nada, ni tampoco cuando llegaste en marzo a Regina. Es un proceso que quizás te tomó años, pero es bueno entender y es bueno que los que nos están viendo lo sepan, que, o sea, tú puedes hacer parte del proceso sin estar aquí en Canadá, que es como, que es lo que mucha gente quizás no sabe, que dice, "Ah, no, yo me voy para Canadá y allá yo hago el proceso". Entonces, cuéntanos un poquitito acerca de eso. yo empecé un año antes. Un Wow. año antes. O sea, lo primero es porque yo tenía dos procesos. Y el primero Ujú, era ok, llegar de manera legal a Canadá. Lo primero que ujú. yo, porque no sé si lo saben, pero para ejercer medicina debe ser o residente permanente o ciudadano canadiense. O sea, que si viene como estudiante, si viene como work permit, no lo puede hacer. O No, sea, eso es un muy buen punto. Así que anoten, señores. debes
de ser o residente permanente y tienes que tener tu número de seguridad social para que te contraten. Y lo segundo es, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres aplicar a una residencia o quieres hacer otra cosa? Y voy a explicar mi proceso porque fue muy personal. En este caso, un año antes ya había empezado mi proceso para llegar como residente permanente a Canadá. Y Eso tú hiciste como por un proceso ya totalmente aparte, que es lo del concilio de medicina. exactamente. Entonces, una vez ya empecé mi proceso para llegar de manera legal y para obtener mi residencia permanente en Canadá, de manera dual, empecé también a trabajar la parte médica. ¿Y qué es lo primero que hice? Pues abrí una cuenta en physiciansupply.ca, que es physiciansupply.ca. Es una cuenta para médicos en donde se van a validar de manera remota tus títulos y tu nota, todo eso. Con eso, O sea, que no se tiene que mandar como a WES, ni ICAS, ni nada de eso, sino que se hace a través de, de esa cuenta. de esa cuenta, physiciansupply.ca, y a través de esa cuenta pones tu número de documento legal, que es el número de documento con el cual yo apliqué a la residencia permanente, que fue mi pasaporte. Escaneas tu pasaporte y también escaneas todo lo que sería tus títulos universitarios, todo lo que sea reconocimiento de tu profesión. Y en esa, De tu pues carrera. obviamente, se escaneó mi título de la universidad, se escaneó mi récord de nota de la universidad, se escaneó mi título de mi primera especialidad, de la segunda especialidad. Y luego de eso, ellos empiezan un proceso de verificación. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez se llama Source Verification y eso toma mucho tiempo porque ellos van, en mi caso, me gradué de la Universidad Iberoamericana, ellos envían emails y envían documentos para que la universidad obviamente certifique que tú fuiste estudiante y que te graduaste de la carrera que tú dices que te graduaste. Hacen un doc y que todo lo que tú hayas enviado sea genuino. Entonces, puedes escribir el nombre de la entidad. Se llama physiciansupply.ca y eso hay que empezarlo con tiempo, ¿eh? Entonces, ya también el récord de notas de la universidad se envía, o en el caso de la República Dominicana, una escaneado, una copia de lo que sería el exequatur, que es la licencia para ejercer medicina en la República Dominicana. Se envía también tu título de la primera especialidad y se envía también tu título de la segunda especialidad en mi caso. Una, todo eso sea validado, que en mi caso pasaron más de 7 meses para validar. Wow. Entonces, optas por aplicar para el examen de lo que se llama el Medical Council of Canada Qualifying Examination, el MCCQE. Oh, sí, ese le he visto. Y ahí pones una fecha. Te dicen, ok, han sido verificados todos tus documentos y vemos que obviamente tú has estudiado medicina y que eres especialista, o en mi caso. Entonces ahí empieza otro proceso, que es estudiar para el MCCQE. Wow. Para esa parte, ahí también obviamente tienes que presentar tu documento legal, aún no siendo residente permanente, porque otra cosa que deben de saber es que cuando llegas a Canadá, tu tarjeta de residencia permanente No no te llega llega. directamente, te llega en 6. Y obviamente yo llegué en medio de la pandemia y me dijeron puede tardar más porque todos Así. los procesos están atrasados. Entonces mi tarjeta de residencia permanente llegó como 7 meses después. Mi Wow. documento fue mi pasaporte. Tienes que Okay. estudiar para el NCCQE. El NCCQE no es un examen fácil. Así como muchas personas estudian para ejercer en los Estados Unidos el USMLE, que viene en 3 partes, el MCCQE es un examen difícil. Y en el año 2015 se hizo hubo como una revisión de cuántos estudiantes extranjeros habían pasado el NCCQE en el primer intento y solamente el 10% lo pasaban en el primer intento. O sea que Wow. No es fácil. no lo intenten sin estudiar. Entonces, Y una pregunta, disculpa que te interrumpa. ¿Hay material que ellos te proveen o hay material disponible en línea que te sirve como para eso? ¿O es como agárrese quien puede y comienza a embrujarse con los libros? no, no, no. Hay un libro que se llama Toronto Notes, que es Okay. bastante grueso. Tenga tiempo para estudiar. Y también en ese proceso, cosa que yo no hice, pero que se lo recomiendo a todos, es que
empieces a estudiar desde el momento que te decidas que vas a hacer el examen o en el momento que empiezas a validar tus credenciales. ¿Por qué? Porque el Toronto Notes, que lo pueden conseguir en Amazon, es un libro bastante extenso y es un libro resumen, aún siendo bastante extenso, se lo digo, es un libro que es un resumen, o sea, de todas las especialidades, porque te pueden preguntar cosas de las De cuales, cualquiera. de cualquier cosa, y Hasta, obviamente es un te pueden preguntar hasta de una especialidad que no sea la tuya. totalmente, porque es un examen de medicina Sí, general. En mi caso, yo ese de género. medicina interna, yo no soy cirujano, no soy ortopeda, no soy pediatra, no soy ginecólogo ni psiquiatra. Tuve Ujú. que revisar Y todo. te puedes salir de eso. Hay preguntas que son inherentes a Canadá y es importante que tú como aplicante te familiarices con eso. A mí una de las preguntas que nunca me voy a olvidar fue que decía que había una mujer embarazada que había comido pike, que es una especie de pescado que se consume en la parte de los Northwestern Territories y en la parte norte de la provincia de Canadá. Y yo le pregunté yo, Ujú. ¿qué ¿Y pike? qué es eso? ¿Qué es? Es como que son cosas, y también, por ejemplo, me dicen, un estudiante universitario hizo un viaje a las montañas, a las rocosas canadienses, y tú como que, Ok. canadiense te dice, hizo un viaje a Alberta. Entonces tú dices, ok, entonces familiariza, Muy bien. toma tu estudiar y cuando te sientas preparado para estudiar, en mi caso yo estudiaba desde las 9 de la mañana hasta casi las 7 y 8 de la noche todos los días. Yo lo Wow. hice por, obviamente, lo recomendado no es que estudies 3 meses, toma más Exacto. tiempo, estudia por 6, lo que te sea necesario. Hay una herramienta que el colegio, el Royal College of Physicians de Canadá ofrece, que son unos exámenes virtuales que puedes Como de practicar. prueba. Y también Ujú. banco de preguntas que puedes comprar, que es muy parecido al banco de preguntas del USMLE 2. Entonces, eso, yo hacía 2 exámenes por día y estudiaba bastante horas al día también. Toma vitaminas, ejercítate si puedes, eh, eh, pero tienes que tener un régimen importante para pasar el MCCQ y que es el examen. Si quieres optar por una residencia, entonces debes de hacer el examen National Assessment Collaboration o NAC para Ujú. poder, para poder entonces poder hacer un match o poder, como dice, entrar en lo que se llama CARMS, que es el sistema canadiense que se llama Canadian Resident Matching Service, que es el sistema en donde ya con tus credenciales verificadas por Physician Supply, con tu nota del USMLE, con tu nota del NAC, vas a optar por la especialidad que quieras y ese sistema de match te va a hacer un match con el programa que tú quieras hacer aquí en Canadá. Ese no fue mi caso. Ujú. O sea, porque tú lo hiciste por solamente el MCCQE, ese es como para medicina general. Lo de la residencia es como si quieren hacer alguna especialidad. Alguna O, especialidad. Y recuerda, ok, o ciudadano canadiense o o residente. residente permanente. No apliques si no tienes ninguno de esos dos porque no lo vas a lograr, a menos que sea un fellowship aprobado. Pero eso es otra cosa, porque eso no quiere decir que tú vas a hacer una especialidad primaria en Canadá y que vas a tener una licencia canadiense. Eso lo que quiere decir que tú vas a hacer un fellowship y que hay alguien que te está haciendo un sponsor y que puedes retornar a tu país luego a ejercer parte de ese fellowship. Esas son Ujú. otras importantes. Otra cosa, no debes, y eso, por eso digo que debes de tratar de investigar qué quieres hacer cuando llegues a Canadá. Porque si duras más de 3 años en Canadá sin ejercer medicina, ya no eres elegible para tener una licencia. Ay, mi madre. Ujú. O sea, que entonces, o sea, tienen que, entonces, como hablamos al principio, ese proceso hay que comenzarlo desde RD. Exacto. O sea, y por ejemplo, y las personas tomen en cuenta, eso de si usted quiere decir como, que voy a Canadá a estudiar y a conseguir permiso de trabajo, ya usted sabe que ese proceso entre estudio y trabajo y residencia le va a tomar quizás cerca de 3 años. Entonces tiene que tomar eso en cuenta porque entonces después no le va a valer la experiencia. No, Wow. tienes que tenerlo en cuenta porque te lo preguntan para darte tu licencia médica. Esa fue a mí me preguntaron, justifico desde octubre del 2021 que usted no estuvo trabajando en medicina. Y yo me mudé a Canadá. Lo saben, pero es como que me mudé a Tiene que Canadá. decirlo. Hasta del
de tal fecha hasta que aplicaste a ese trabajo. Estaba esperando las 8 semanas que llegaran mis notas del MCCQE. O sea que vengan preparados. Primero, entren a Canadá de manera legal, verifiquen sus documentos en Physicians Apply con tiempo para que puedan luego tomar el examen y cuando tomen el examen que se sientan preparados, tomen luego el NAC si van a hacer una especialidad o si no. ¿El NAC? ¿Cuál es el NAC? ¿Cómo es? National Assessment Collaboration. Es otro examen para Okay. hacer una residencia. Pero en mi Okay. caso, como yo tenía una especialidad en la República Dominicana, que tenía más Ya de 10, tenía la especialidad. uh-huh, Uh-huh. ya la, la experiencia de medicina interna y oncología clínica, pues obviamente yo empecé a buscar lugares en donde estuvieran ofreciendo trabajo para oncólogo clínico y esa fue la forma como dije, llegué a Regina, Canadá. Ah, Regina. O sea, tú ya cuando estabas allí en Newfoundland, tú viste, ya tú sabías la manera en la que en la que ibas a trabajar y eso, y dijiste que dame buscar entonces lugares ahora donde estén necesitando oncólogos, y ahí te pusiste y viste que entonces en Regina estaban buscando y ahí aplicaste. Scotia también, que tienen unos procesos más Ujú. Ay, expeditos Nueva Escocia también. para, para médicos que no cumplen con los criterios de tener una licencia full, porque deben de saber que en Canadá, si vienes de otro país, tú no vas a tener una licencia full, porque las licencias se dan por provincia. Cada provincia tiene sus Es requisitos. independiente. Muy importante. Tienen que verificar Ujú, cuáles son los criterios de elegibilidad de cada provincia. En mi caso, ujú. en Saskatchewan, tienen la oportunidad de que te pueden hacer un sponsorship. ¿Y qué es un sponsorship? Oh, Sabemos que en Canadá hay una crisis del sistema de salud. Eso no es algo que sea oculto. Se necesitan enfermeras, nurse practitioners, se necesitan doctores, todo. médicos familiares, se necesita de todo, porque Canadá, básicamente el 25% de su población depende de la inmigración y depende de esos inmigrantes que sean certificados para tú venir a vivir a Canadá. Entonces, en esa parte tienes que conocer cuáles son los criterios de elegibilidad de cada provincia. Ujú. Aparte, Saskatchewan te ofrece un sistema de sponsorship que es que si necesitan de tu especialidad, en este caso la Agencia del Cáncer, por ejemplo, ellos pueden optar por primero hacer un assessment de tu persona como profesional. ¿Qué quiere decir eso? Que revisando los procesos de contratación pueden durar muchísimo tiempo. El mío duró casi 5 meses para Wow. trabajar y eso fueron varias entrevistas yendo al hospital, etcétera. Hasta una charla di. Pero Ujú. importante es que una vez se haya concretizado tu sponsorship y obviamente con tu tarjeta de residencia, siendo residente permanente, con tu número de seguridad social, empiezas a trabajar como médico, tienes 3 meses de lo que sería una licencia educativa. ¿Qué quiere decir una licencia educativa? Que estás trabajando con una persona que te está supervisando directamente y que va a Ujú. certificar al Colegio de Médicos y Cirujanos de la provincia que tú tienes la capacidad para trabajar en esa área y que va a ser Okay. lo que llamamos el scope of practice de lo que tú puedes hacer. Entonces, en ese periodo de tiempo, tú vas haciendo rotaciones con diversos especialistas en tu hospital con esa licencia educacional. Una vez te cumple el plazo de la licencia educacional, entonces el hospital que está haciendo el sponsorship para que tú trabajes allí con ellos, manda una carta con una evaluación de tu trabajo al Colegio de Médicos y Cirujanos de la provincia y ahí se solicita que se emita una licencia ministerial y es Ya esa es como la licencia para la provincia. para la provincia. Entonces, tú trabajando con una licencia ministerial, donde tú trabajas, se comprometen a que ellos básicamente son responsables por tu trabajo. Obviamente nadie en un lugar organizado te va a dar un trabajo o te va a ofrecer un trabajo si tú no estás calificado para el mismo. Claro, porque nadie se va a hacer responsable. O sea, si tú no estás como calificado. Entonces, una vez tengas tu licencia ministerial, ya entonces empiezas a trabajar en tu área. Y así fue como empecé a trabajar en mi área y afortunadamente tengo ya más de 6 meses trabajando aquí en la Agencia del Cáncer. Wow, pero qué,
Qué proceso, de verdad, pero qué alegría eso que mencionas y que me sorprende que tú comenzaste como un año antes de llegar, pero el proceso total entonces no te duró ni 3 años, se puede decir, como 2 años y No, algo, probablemente, o menos de dos no años. duré ni siquiera un año sin dejar de trabajar en mi área. Lo que hice fue, Exacto. obvio, otra cosa, otra recomendación. Mucha gente te dice, ay, que es muy fácil. Ahorra dinero. Tienes que ahorrar dinero para emigrar a un país. Y más si vas a hacer un proceso en donde tu proceso migratorio va ligado también con el proceso para tu contratación. Porque una vez Ujú, tengas tu proceso migratorio ya legal hecho, tú puedes trabajar en muchas cosas, pero si quieres trabajar en tu área, tienes que entender que se deben de agotar otras fases también, que debes de hacerlo todo al mismo tiempo. No es como que, ya hice una, voy a hacer otra. No, tienes que hacerlo al mismo tiempo para que te dé el tiempo. Valga la razón. ujú. En mi caso, el proceso de homologación de título y validación de credenciales se hizo desde un año antes. Pero cuando yo llegué ya, que mis documentos estaban legalizados, simplemente fue como que, ok, vamos ahora a aplicar para el examen y cuando hay una brecha disponible para yo tomar el examen. Ujú. El NC, en mi caso, duró 10 horas. El examen, Sí, tú me estás relajando. normalmente dura 10 horas, wow. Están peores que, yo pensando, están peores que los exámenes que a uno le daban en la universidad como de 4 y 6 horas. Ay, Dios mío. no, duran, es bastante. ¿Y fue presencial o fue de manera virtual? Hay dos formas. Obviamente por la pandemia se hizo la parte, Virtual. el remotely proctor, que es que tú en un lugar, en tu casa, puedes hacerlo en una Ujú, habitación. Pero el proceso de seguridad para entrar a ese examen incluye que tú tienes que enseñar la parte posterior de las orejas, quitarte los lentes, mostrar que no tienes un dispositivo Wi-Fi o con Bluetooth que puedan decirte algo o que puedas hacer trampa. Tienes que mostrar la parte de abajo de tu escritorio, la parte de abajo de tu silla. ujú. Tar, tar, El frente de la pantalla de la laptop, todo, mano, los monitores. Entonces, Ujú, tiene que tener muy en cuenta que si vas a tomar esa parte de remotely proctored, obviamente depende de la conexión de internet que tengas. Y en mi caso, dije, bueno, no lo voy a hacer en la casa porque la casa tenía un concepto abierto y hay que enseñar las cuatro esquinas ujú. para saber. El ambiente, la oficina cerrada Yo o el espacio cerrado. renté una habitación de hotel, lamentablemente el hotel no tenía una banda tan ancha como para soportar Oh, Dios mío. la data del examen y obviamente se me desconectó varias veces, cosa que me estresó muchísimo y no tuve forma de tomar mi hora ni siquiera de almuerzo. Fue un proceso. Eso ya lo haría en forma jocosa en algún otro momento si a alguien le interesa saber, pero realmente prepárense para el examen, lean, estudien y hagan los exámenes de práctica porque eso ayuda muchísimo. Obviamente si eres un médico y has tenido una experiencia en el área médica de manera general, es fácil para ti entender ciertos escenarios, pero tienes que volverte o familiarizarte muy bien con la parte de, los que son, de las cosas que son específicamente canadienses. Wow, qué bien, de verdad, súper, súper interesante. Otra cosa que recordé que alguien me escribió, no lo has mencionado, pero es como dicen, como que creo que se cae de la mata. No has mencionado lo del requisito de idioma. Obviamente, señores, nada de esto es en español para que no se emocione. Pero te pidieron alguna prueba de idiomas, Claro, tuviste que hacer algún examen o cómo fue. claro, oye, se me estaba olvidando esa parte es sumamente. eh, el examen oficial para tú poder ejercer medicina en Canadá es el IELTS. No es el IELTS general, es el IELTS académico. Uy, en la academia. ¿Y qué se le piden para eso? Un nivel superior, recordar que las bandas se corrigen con una calificación hasta 9 y tienes que tener Ujú. superior a 7 en todas las bandas. Mayor a 7 académico. Académico, en todas. Así, señores, eso es súper importante. Entonces, es bueno que sepa, por decir, si alguien está pensando hacer el proceso, que usted para poder ser médico aquí va a tener que comenzar el proceso desde RD, el proceso para venir como residente,
el proceso para hacerse médico, para residente, el académico no le sirve. O sea, el que le sirve es el IELTS general. O sea, que es muy probable que tenga que tomar los dos exámenes. Exacto. Así O que sea que hay ya saben. el académico para ser médico y tienes que tener un promedio por banda superior a 7 en todas las bandas. Ujú. Recomendación importante. No sé si le pasó a muchas personas, pero en la banda que mayormente fallamos como latinoamericanos es en la banda del writing, porque no nos enseñan a escribir ensayos como lo hacen en Exacto. América. Importante, señores, tomen en cuenta, el primer párrafo siempre es una introducción. El segundo, vas desarrollando tu primera idea y una parte de tus opiniones. El tercero también. Y ya si hay un último párrafo, si no hay otras opciones, das las conclusiones y tus recomendaciones, que son cosas que no sé por qué, pero quizás no la enseñaron, pero se nos olvidó, porque eso lo enseñaban en la escuela primaria, cómo hacer un ensayo. Entonces, hay que tener muy Exacto. en cuenta, no es una sopa de palabras de lo que tú creas, ni repetir literalmente lo que dice el texto. Tienes que hacerlo con tus propias palabras y obviamente chequear la gramática y revisarla también. Ujú. Y todo con una estructura. Y el académico, no he tomado el académico, pero he escuchado que es un poco más difícil que el general, Sí, porque es ya o para estudiar o para ejercer. es así. Entonces, por ejemplo, te evalúan y te ponen papers que no necesariamente esos papers son de tu área. A mí me Exacto, tocó porque. Ujú. agronomía y música y me pusieron dos Ay, papers Dios, sí. Ay, de dime, si algunos le ponen también como analizar datos, que si la gente no es muy de números y eso, también como que le ponen gráficos y cosas así. O sea que es algo como muy bien estructurado, la verdad. Es totalmente así. Y tienen que tener en cuenta que este inglés, este examen es inglés británico. O sea que Ujú. familiarícense con no con la entonación, porque necesariamente no tienes que hablarlo para la parte de speaking con el acento británico, pero familiarízate con el acento, porque cuando te toca la parte de listening, te van a hablar y te van a hablar con acento británico. Sí, yo tomé el IELTS general y para mí el listening fue lo más complicado porque te pone, si fuese solamente acento británico está bien, pero es que te ponen todos los acentos. Cuando te ponen australianos, chinos, gente de la India, o sea, todo eso es como un poco complicado. Que es Y aquí en Canadá. Cuando estás en la calle, todos esos acentos son lo que te encuentras. tú lo ves aquí. Sí, Cuando uno acaba de llegar, exacto, uno está como, pero ¿es en un IELTS que estoy o es en Canadá? así. Exactamente. Así es. Déjame ver entonces las preguntas para ver si ya creo que hemos hablado de todo, ya nos hablaste del proceso, de cómo fue el proceso para conseguir el trabajo y cómo validar la carrera. Ya diste varias recomendaciones, por dónde empezar, dónde buscar información. Creo que podemos pasar algunas preguntas. Si tienen preguntas, señores, la pueden poner en el icono de preguntas que está o de este lado o de este lado o de este lado. Así que ya saben, vamos a ver si contestamos algunas. Creo que no tenemos varias, pero en unos 2 minutos las cierro para que no se nos llene de preguntas. No sé si te has olvidado mencionar algo o si quieres decirlo antes de que pasemos a la pregunta o... Otra cosa importante, cuando vayas a tener esa entrevista en el hospital o en la institución que vaya a hacer el sponsorship para poder empezar a trabajar, te van a pedir referencias. La inversión en exámenes, eso lo voy a decir en breve. Ujú. No hice el proceso migratorio para la provincia de Saskatchewan, lo hice por Newfoundland. El proceso para el examen es costoso. El examen NCCQE cuesta la aplicación, que no quiere decir que no te devuelven el dinero si no lo pasas. Son $2,000 canadienses. Ay, Dios mío, solamente por aplicar. Solamente Imagínate una persona que lo tenga que tomar varias veces. ¿Y cuántas veces se puede tomar? Que no pregunté eso. si no lo pasas, yo creo que tienes que esperar un año para tomarlo nuevamente. Ay, Dios mío. Y aumenta el tiempo a medida que no use agente migratorio. Lo hice todo yo solo. Es importante, ¿eh? Hay muchas Todo cosas importantes.
migratorios están a disposición suya por vía online en Canadá. ¿Qué sucede con nosotros los dominicanos y con las personas que muchas veces venimos y no tenemos experiencia con eso, que nos equivocamos? Porque no tenemos tiempo, porque empezamos a hacer un proceso cuando llegamos a la casa, que vamos a cenar, que empezamos a leer, que lo dejamos y es largo. El proceso migratorio por vía legal es largo. Luz, corrígeme, son como 200 páginas. Muchísimo, muchísimos formularios de todo. Te piden pruebas de todo. Es mucho y tienes que tener en cuenta que en esa parte, entonces, tienes que tomar, si no tienes el tiempo para hacerlo de manera personal, identifica a un agente migratorio confiable, un abrazo ya, un agente migratorio confiable en el que tú puedas depositar tu confianza, porque recuerda que esos documentos son personales tuyos. ¿Ok? Tú le estás dando la opción a alguien de que tenga informaciones personales tuyas que son legales. O sea, Toda tu información, señores, toda tu información de toda tu vida. ajá. Identifica a alguien que ofrezca servicios migratorios legales, que sea especializado en esa parte de Canadá y no lo deje en manos de la esquina porque tú no sabes cómo va a terminar eso. Y una vez seas no elegible para una residencia permanente en Canadá, ya no hay vuelta atrás. O sea que identifica. Un abrazo, Andrés. Hay una pregunta aquí que dice, ¿cuál es su opinión acerca del proceso de médico general? ¿Tiene opción o definitivamente las posibilidades son para médicos que deben tener especialistas? No, lo dije hace un momentito y fue la parte de que tienes que ser residente permanente canadiense o tienes que ser ciudadano canadiense. Y otra cosa, que tu Pero creo universidad... que se refiere, por ejemplo, tu caso fue para una especialidad, pero si la persona es solamente médico general, ¿el proceso cómo sería? ¿Sería igual Sí, o...? lo primero es que tienes que tratar de identificar que tu universidad sea reconocida dentro de las universidades reconocidas mundialmente como reconocidas. Una página que no recuerdo cómo se llama, que se llama como World Medical School, algo. Sí, está en la página de canadá.ca. Cuando dice lo de validar el título, ahí dice dónde los médicos deben validarlo. Ajá, pero tu Ujú. universidad tiene que estar mencionada ahí, tiene que ser reconocida dentro de las universidades de medicina a nivel mundial. Si tu universidad no está reconocida ahí, ya no eres elegible automáticamente. Entonces, si eres médico general, tienes que empezar por World Directory. Gracias, Jensen. Muy bien. Jensen está en esto. Entonces, importante esa parte. Si tu universidad no está en el World Directory, no apliques que no eres elegible. Muy bien, Y muy bien. sí, sí, hay que hacerlo independientemente de que ya seas US citizen o de Puerto Rico, no importa. Tienes que hacerlo porque eres un inmigrante y ahí entonces ya te toca hacer la LTS académica. Así creo que esta misma pregunta es la que hicieron, que si la IELTS académica es prerequisito para el examen, independientemente del estatus migratorio. Ujú. Así es. Sí, es independiente. Ah, pensé que era Puerto Rico, pero sí, sí, Sí. es permanent resident o el estatus migratorio, sí, hay que hacerlo. Ujú. Eso es. Vamos a ver esta pregunta. Dice Samuel Minaya, ¿qué pasa para los que llevan más de 3 años en Canadá sin ejercer? ¿Hay alternativas? Ay, ay, ay. Bueno, mira, me topé con esa parte, sí, permanent resident, sorry. Pensé que estábamos hablando, no me confundí. Pero si no has trabajado por 3 años, ya no eres elegible. Te toca retornar a tu país y trabajar por un año y volver. Yo escuché el caso de creo que una pareja que ambos médicos llegaron, creo que fue a Manitoba, entonces intentaron hacer el proceso y ya les pasó eso, que tenían más de 3 años sin ejercer y lo que tuvieron que hacer fue irse para RD otra vez a ejercer allá para que entonces poder tener la experiencia de trabajo y luego poder aplicar. Y cuando vuelvas, tienes que tener, importante, tienes que tener evidencia de que trabajaste en medicina y te van a preguntar por recomendaciones, cartas Ujú.
preguntar por, en el caso de la República Dominicana, una carta de buena conducta emitida por el Colegio Médico Dominicano, así como también que no has estado envuelto en ningún proceso legal en el país durante el tiempo que ejerciste nuevamente. O sea, que tengan eso en cuenta y tengan su cuenta del Colegio Médico Dominicano también pago. Muy bien. Dice Arias Sanz, epidemiología, ¿también debe ser probado por el Colegio Médico y de Cirujanos? Eh, bueno, para todas las licencias médicas, independientemente de, debes de haber pasado el MCCQE. Si quieres, Ujú. si quieres ejercer como médico, obviamente. Si ya es otro trabajo que incluye epidemiología, pero no directamente como médico, entonces ya serían otras opciones, pero esas las desconozco. Ujú. Muy bien. Dice aquí, soy veterinaria aquí en RD y quiero saber si tienes alguna idea de cómo son los exámenes para mi caso. No, tengo entendido, no tengo idea para veterinario, pero sí tengo entendido que veterinario es bastante difícil en Canadá para entrar. Ujú. Es muy difícil y solamente aceptan un número, una cantidad determinada de personas por provincia por año para ejercer veterinaria aquí. Lo sé porque Ujú. tengo un compañero en la universidad que su hija ahora va a ser veterinaria y se fue a Alberta a hacer veterinaria y dice que solamente elegían como 17 personas de ese Saskatchewan. Yo creo que me han escrito, creo que una persona me escribió que es veterinario en su país y tuvo la suerte de conseguir un trabajo como veterinario, pero era como en un farm específico, que no era como siendo como veterinario como de la provincia, sino como un trabajo en un farm para ese lugar. Pero no tengo detalles. Me imagino que ya después que la persona llegara, era que iba a ser el proceso por si quería ejercer. O sea, que esa puede ser una opción también. Hay lugares que buscan personas para trabajar. Déjame ver si ve alguna pregunta de las que pasan, España no. me deja. Ujú. Me deja saber, pero si tienen preguntas, señores, escríbanla en el icono de preguntas para que no se pierdan, porque hay muchos mensajes. Dice aquí, dice GD Pineda 20, ¿conoces el proceso o sabes de alguien que haya hecho para ejercer como physician assistant? No realmente, pero sé que también eso es regulado. Entonces, Aquí, señora, aquí todo es regulado. eso es, Todo es regulado. tiene, independientemente que tu preparación haya sido como enfermera o como médico y que decidas dedicarte a Physician Assistant, entonces todo es regulado. Hay inclusive hasta una sociedad de Physician Assistant. Y Ujú. eso tiene un examen también. Y hay que pasar ese examen. No sé cuáles son los requerimientos, pero todo eso está muy regulado aquí. Y de nuevo, les pido que identifiquen, que lean. Así mismo, bueno, lo dice alguien aquí, para asistente médico debes certificarte en un college y eso es real. Aquí todo es certificado. Hasta para tú tener un salón de belleza tienes que tener una licencia. Así que, Ujú. de nuevo, lo que dije al principio, porque actuamos de manera reactiva, debemos de aprender En vez a, de a- a hacer leer con proactivos. tiempo y decir, ok, en esta provincia esto es lo que se debe hacer, en esta provincia esto es lo que se debe de hacer, y en esta provincia aquello. Entonces, ¿cuáles son los pasos para llegar a eso? Y no llegar y decir, llegué, ¿y ahora qué voy a hacer? No. Ujú. Así es. Dice Pamela Montes o Montes 02, ¿puedo tomar el MCCQE 1 y NC sin tener residencia canadiense? Bueno, yo tomé el MCCQE1 sin haber tenido la residencia canadiense, pero mi proceso ya estaba empezando. O sea, ya yo había empezado. Ujú. Yo tomé el MCCQE en enero del 2022 y mi residencia llegó como en mayo del 2022. Pero, y los puedes pasar, pero no vas a poder trabajar hasta que no tengas una residencia permanente o seas ciudadano canadiense. Ujú. Muy bien. Vamos a ver, creo que solo... Ah, ya, esta la contestamos. Dice aquí, ¿cómo conseguí, cómo fue lo de la residencia canadiense o cómo fue el proceso de migración? ¿Hacia dónde? Ya mencionaste que fue a Newfoundland, Uh -huh. ¿verdad? Sí. Dice aquí, soy médico general y quiero hacer residencias médicas allá. ¿Cómo sería el proceso? Lo primero es evaluar cuál es tu nivel de inglés. Lo segundo es
homologar tus títulos a través de physiciansapply.ca. Debes empezar a hacer este proceso y debes de tener un pathway para llegar de manera, para tener un estatus legal en Canadá que te permita trabajar, homologar tu título, hacer ese proceso y luego de pasar tus exámenes, aplicar a la parte del CARMS para hacer un match en los diferentes hospitales, dependiendo de tu selección de especialidad. Pero debes de tener estatus legal en Canadá y un buen nivel de inglés. Como dije anteriormente, IELTS académico, como eres un International Medical Graduate, que debe de tener un 7 en todas las bandas del IELTS académico. Muy bien. Ya creo que esta es la última pregunta que tenemos aquí. Si soy internista y gastro, ¿sería más fácil aplicar como internista? Todas las residentes, muy buena pregunta esa, ¿eh? Déjame decirle por qué, porque yo no lo sabía y aún estando trabajando en mi área aquí, cuando empecé a trabajar, tu registro es como médico internista. Todo es la primera especialidad. Otra cosa muy importante, Canadá hace medicina interna 4 años. Si tu especialidad en tu país de origen no es de 4 años, no eres elegible para una licencia full. ¿Ok? Okay. Tienes que buscar un sponsorship. Entonces, en ese caso, hay diferentes pathways y tienes que hacerlo. Sí, el perfil en Physicians Apply vence, pero no, te da muchísimo tiempo, te da tiempo a hacerlo. Respondiendo a la otra pregunta era, tu licencia va con tu primera especialidad. Y en ese caso, en el caso de los internistas, sea a través de medicina interna. Si no cumples con los requisitos de tener más de 3 años de especialización en medicina interna, o, ojo, porque hay ciertos países que tienen lo que sería parte de, como se conoce aquí, el Commonwealth en los Estados Unidos. Si eres egresado de una especialidad como en los Estados Unidos, aunque pudieran ser 3 años, pues puedes trabajar a través de una licencia ministerial, dependiendo de los criterios de elegibilidad de esa provincia con una licencia ministerial. Pero si eres solamente de los Estados Unidos, Inglaterra, Australia y en algunos casos Sudáfrica. Así, he conocido varios surafricanos aquí. Ya creo que esta dice, si consigues y puedes trabajar como cuidador, será, mientras consigues homologar. No te cuenta como trabajo de medicina. Ujú. No, es un trabajo Ok. y te recomendaría que si decides trabajar como cuidador, para, obviamente, como Luz y yo sabemos, tienes que tener dinero para sostenerte aquí en Canadá y principalmente cuando llegas aquí, porque es difícil y a veces no conoce o tiendes a pensar que vas a hacer lo mismo que hacías en tu país de origen. Entonces, dedica tiempo para estudiar, ten en cuenta que vas a necesitar tiempo para hacerlo y que aunque tomes un part-time job acá, dedícale mucho tiempo para poder estudiar. Todo se puede, simplemente tienes que seguir el pathway de lo que hayas elegido y obviamente tomar las direcciones correctas, haber investigado y aplicar lo que investigaste para llegar a tu objetivo. Wow. Bueno, Yadin, yo pienso que ya concluimos todo, así que, señores, el live se va a quedar aquí guardado. Si yo fuese del área de medicina, yo iba a agarrar este live, lo viera 85 veces, anotara todo, siguiera los pasos y lo haría de esa manera, porque es bueno saber, señores, que sí se puede. O sea, a mí todos los que me preguntan, ay, medicina, yo siempre digo, bueno, es difícil, yo no conozco a nadie que lo haya hecho, pero ya ahora voy a cambiar mi respuesta porque ya sí conozco a alguien que sí hizo el proceso y ya veo que es posible. Es bueno saber eso, o sea, que el proceso está, es difícil, no es fácil y no es algo que yo voy a comenzar hoy y lo voy a terminar en 2 meses. Es algo que puede tardar entre 1 año, 2 años y como tú mencionaste, dependiendo del tiempo que se tenga para dedicarle al estudio, porque el examen es muy difícil y muy costoso, señores, porque son $2,000. No es como que voy a tomar el examen ahora y lo voy a volver a tomar en 1 año más y volver a pagar los $2,000. O sea que es una inversión. Todo esto es una inversión de tiempo, una inversión de dinero, pero lo importante es saber eso que es posible, señores. No sé si quieren mencionar algo más. Es importante. De paso, un abrazo a mi prima Janine, que
me saludó por acá. Resumen. Tenga un estatus legal en Canadá, o por lo menos haberlo iniciado. Segundo, abra su cuenta en Physicians Supply y haga su proceso de homologación de títulos. Tercero, para que lo entiendan, tomen el IELTS académico y deben de pasarlo con un score de más de 7 en todas las bandas. Y luego, identifique a dónde vas para que puedas ver los procesos de elegibilidad. Muchos de nosotros queremos las ciudades más grandes, lamentablemente, donde hay más personas, hay más competencia, así que ténganlo pendiente y vean los criterios de elegibilidad de cada provincia en específico, porque la licencia es independiente. Luego de eso, identifique su área de trabajo y aplique su trabajo, que se puede lograr, no es imposible. Muy bien. De verdad, Yadir, que muchas gracias, señores. El video se va a quedar ahí. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer, lo pueden etiquetar. Él está ahí, lo voy a etiquetar también en la publicación. Y cuando él tenga un chancecito, también le puede responder. Muchísimas gracias, de verdad, un placer y de verdad que me encantó. Me encantó tu historia y saber que sí es posible, que no es difícil, pero que con mucha dedicación y esfuerzo se puede. Luz, en verano, ¿no? Vamos a Saskatoon y vamos a hacer un paseo por el río. Yo te estoy esperando desde el año pasado. Así que Desde el año pasado te estoy esperando y no has venido todavía. no, ya que ustedes tienen buenos restaurantes en Saskatoon. Ya lo sabes, o sea, aquí muy buena comida. Así es. Bueno, un abrazo a todos. Sí, muchas gracias de verdad, feliz noche y de verdad gracias por toda la información que de verdad que vale la pena y mucho éxito en tu trabajo y que te siga yendo bien y espero que nos veamos pronto. Así será, ya sabes. Bye bye. Bendiciones y gracias a todos. Bye. Bye bye.